Su único amor, capítulo 1 de Bárbara Cartland, 1877. La puerta se abrió y alguien dijo: «Vamos, señorita Lara, es un hermoso día y debería estar en el jardín, en lugar de devanarse los sesos tratando de escribir». La honorable Lara Hurley levantó la cabeza para decir, con aire risueño: «Me devano los sesos con un propósito, nana, y cuando sea famosa vas a sentirte orgullosa de mí». La nana, que llevaba más de 20 años con la familia, se limitó a gruñir. Entró en la habitación para levantar una estola de lana ligera, dejada al descuido sobre una silla, un sombrero para el sol en otra, y varios libros esparcidos por el suelo. Lara volvió la cabeza y exclamó: «Oh, nana, rompiste el hilo de mis pensamientos y olvidé lo que iba a escribir, y este capítulo me está resultando bastante difícil». «No entiendo por qué quiere escribir un libro, cuando la casa está llena de ellos», replicó la nana. «Eso dices ahora, pero cuando mi libro se publique serás la primera persona que quiera que le firme un ejemplar». La nana gruñó de nuevo, como si tal cosa le pareciera poco probable, y Lara continuó diciendo: «Está bien, nana, pero dime, ¿qué otra cosa puedo hacer para ganar dinero? Como tú sabes muy bien, lo necesitamos». «No es el tipo de ocupación que pueda darnos mucho dinero», replicó la nana. «Por lo que he oído, los autores famosos siempre han muerto de hambre en miserables barracas antes que se publicaran sus libros». «Tienes razón», aceptó Lara, «y aunque yo no me muero de hambre, gracias a ti necesito desesperadamente un nuevo vestido. Además, si tengo que ir a la iglesia con el mismo sombrero los próximos 5 años, estoy segura de que, mientras yo canto los salmos, en cualquier momento se caerá hecho pedazos, y tú vas a sentirte muy avergonzada de mí». La nana no contestó y Lara prosiguió: «No es que acuda a la iglesia para que los demás se fijen en lo que llevo puesto, y a juzgar por lo aburrido y monótono que es este lugar, donde nunca sucede nada, no debe extrañarte que recurra a mi imaginación para escribir algo interesante». «No digo que no use su imaginación, señorita Lara, pero está pálida, y lo que necesita es aire fresco para que sus mejillas recobren el color. No sé por qué no se dedica a la jardinería o al dibujo, como las otras damas jóvenes del lugar». «¿Qué damas jóvenes?», preguntó Lara. «No hay ninguna de mi edad por aquí, bien lo sabes». Como comprendió que perdía la discusión, la nana caminó hacia la puerta. «No puedo quedarme a charlar todo el día, señorita Lara. Tengo que preparar la cena de su padre, y ese mal llamado pollo que mató Jacobs está tan duro que necesitaré hervirlo durante varias horas antes que puedan hincarle el diente». La nana no esperó la respuesta. Salió del estudio y cerró la puerta tras ella, por lo que no escuchó la risa de Lara. La dureza de los pollos era un motivo constante de discusión entre la nana y el anciano, que les ayudaba en las tareas más pesadas, como plantar los vegetales en el huerto o limpiar las caballerizas. Lara se preguntaba con frecuencia qué harían sin él, pues estaba segura de que no encontrarían a ninguno otro que hiciera todo lo que Jacobs hacía, a pesar de que su paga era muy escasa. «Dinero, dinero», pensó con tristeza. «No es la raíz de todos los males, pero sí la causa de todos los problemas y preocupaciones». Con frecuencia había pensado en lo ridículo que resultaba que su padre hubiera heredado el título, y, junto con él, solo deudas en lugar de dinero. Como hijo menor del tercer Lord Hurlington, ingresó en la iglesia anglicana, mientras que su hermano mayor, Edward, como se acostumbraba, servía en la guardia de granaderos, que era el regimiento al que siempre habían estado adscritos los miembros de la familia. Cuando Edward murió en Egipto, no a causa de heridas en batalla, sino de fiebre del desierto, el reverendo Arthur Hurlington se convirtió en heredero del título de baronet. Pero el abuelo de Lara murió dejando una montaña de deudas que no lograron cubrirse del todo, a pesar de la venta de la casa familiar y de su contenido. Como era un hombre recto y honorable, el nuevo Lord Hurlington trabajaba con ahínco para tratar de pagar las deudas restantes con su propio ingreso, muy escaso, por cierto. Esto significó que su esposa y su hija tuvieran que limitar al máximo sus gastos y cuidar cada penique. Por lo tanto, cosas como un vestido nuevo o un sombrero debían esperar hasta un futuro lejano, cuando la familia estuviera libre de la pesada piedra que tenía amarrada al cuello. ¿Cómo pudo ser el abuelo tan despilfarrador?, había preguntado Lara a su madre decenas de veces. Lady Hurlington
No solo no tenía la respuesta, sino que un año antes parecía haber renunciado a la lucha por la supervivencia, y se consumió poco a poco. Lara pensaba con amargura que su madre había muerto, debido a que carecían de alimentos suficientes para fortalecerla, ni habían podido comprar las costosas medicinas que necesitaba. Desde los 18 años, cuando dejó de considerarse una niña, la obsesionaba la idea de ganar dinero. Al mismo tiempo, sabía que le sería imposible dejar solo a su padre, aunque le ofrecieran un trabajo lucrativo en otro lugar. Y eso, en realidad, no era nada probable. Las únicas carreras disponibles para jóvenes como ella eran la de dama de compañía de alguna anciana viuda o convertirse en institutriz. «Eres demasiado joven para eso», le había dicho la nana cuando Lara le habló de ello. «De todas maneras, no tengo deseos de cuidar niños», contestó ella. «Mamá siempre decía que una institutriz vive una existencia miserable, en un lugar perdido entre el cielo y el infierno. No está ni en el piso de abajo, ni en el de arriba, por decirlo así, sino en una tierra de nadie entre ambos, lo que yo imagino una posición muy incómoda». Y como la atrajo la idea, decidió escribir una novela sobre ese tema. La heroína sería muy pobre y muy bella, se dijo. Conseguiría trabajo en una casa ducal y, por supuesto, como el duque sería viudo, con el tiempo se casaría con él y serían felices. A Lara le parecía que ese sería el tipo de novela que a ella le gustaría leer, y estaba segura de que cuando la terminara encontraría un editor que la publicara y, así, ganaría una fortuna. «Quizá me vuelva famosa de la noche a la mañana, como Lord Byron». También recordó a las hermanas Bronte, pensando que se parecían a ella, pues eran hijas de un pastor y vivían en el campo, en Yorkshire, solo que Little Flaybury, donde ella vivía, era aún más aburrido y tranquilo que Yorkshire, y los años transcurrían sin que nada sucediera. En las novelas, pensó, siempre existió una gran mansión donde vive el terrateniente. También debía ser joven y apuesto, y fijarse en una hermosa joven del lugar o, de lo contrario, si era viejo y malhumorado, tendría un hijo romántico, dispuesto a fugarse con la muchacha que amaba. Lara, como hija única, había vivido una existencia solitaria y tenía la cabeza llena de sueños. Solo su madre comprendió que los seres que vivían en su imaginación eran tan reales, sino más, que las personas que la rodeaban en su vida diaria. Cuando se levantó de la mesa, pensó satisfecha que ya había escrito 2 capítulos de su libro, pero ahora se encontraba detenida en el tercero. En ese era donde la heroína, que había sido recomendada para su trabajo en la casa ducal por una amable anciana que vivía en los alrededores, llegaba al castillo ancestral. «¿Cómo puedo describir un lugar así si jamás he visto uno?», se preguntó. Pensó si le sería posible cabalgar para conocer, cuando menos, las afueras de algunas de las mansiones de campo cercanas a Little Flaybury. Pero en la parte de Essex, donde vivía, no existía ninguna mansión importante. Como a 15 o 20 kilómetros, según Lara había oído, había varias casas de aristócratas, y pensó que conocerlas le resultaría muy útil. Pero el único caballo del que ella y su padre disponían ya estaba muy viejo, y dudaba de que Rollo la llevara a 15 kilómetros, y mucho menos a 20. Sabía que uno de los granjeros le prestaría un caballo de tiro en caso de emergencia, ya fuera para cabalgar en él o para que tirara de una carreta, pero otra vez era cuestión de distancia. Calculó que 15 kilómetros eran demasiados para ir y volver el mismo día, y no tenía dinero para pagar una posada donde pasar la noche. «Supongo que todos los escritores enfrentan las mismas dificultades que yo», pensó. Sin embargo, eso era un pobre consuelo, y con cierta tristeza miró su manuscrito antes de decidir que lo mejor que podía hacer era lo que le había propuesto la nana: salir al jardín. La nana siempre la interrumpía y trataba de evitar que Lara se concentrara en su novela. Sabía que, en cierta forma, estaba celosa, ya que por años le había disgustado la idea de que ella creciera y fuera capaz de pensar por sí misma. No obstante, era difícil saber qué habrían hecho si ella no cocinara, limpiara la casa y cuidara a su padre, como lo había hecho con Lady Horrington hasta su muerte. Caminaría hasta el huerto, decidió Lara, y tal vez, además de darle un gusto a la nana, encuentre una idea sobre qué escribir. Desde el estudio se dirigió al vestíbulo, donde vio que la nana había colocado sobre una silla el viejo sombrero
que Lara usaba en el jardín, no así la estola que se ponía sobre los hombros cuando hacía frío. Lara tomó el sombrero y estaba a punto de salir de la vicaría por la puerta que daba al jardín, cuando escuchó que tocaban la puerta del frente. Se preguntó quién podría ser. Era demasiado tarde para el cartero, pero ya había estado allí antes, y toda la gente del lugar sabía que su padre estaba ausente porque atendía a un funeral en la villa más cercana, en la que reemplazaba al párroco local que estaba de vacaciones. Como la nana se encontraba en la cocina y no escuchó el llamado, Lara se dirigió a abrir. Miró unos momentos a la visita que estaba de pie y después lanzó una exclamación de alegría. «Jane, qué gusto verte». «Yo también estoy encantada», contestó la joven. «Pasa», la invitó Lara. «Estoy ansiosa por escuchar todas las novedades que tengas». Jane Cooper, una joven de 24 años, penetró en el vestíbulo y miró a Lara con algo de nerviosidad, como si no pudiera creer que en verdad se alegrara de verla. El señor Cooper, padre de Jane, fue un maestro de escuela retirado que durante varios años, hasta que murió, dio clases a Lara. Jane había nacido cuando su padre ya era bastante mayor. Su madre murió en el parto, y el gran dolor del señor Cooper se había aminorado con la adoración que sentía por su única hija. Dedicó su tiempo a enseñarle como lo había hecho con tantos niños en la escuela pública, donde había pasado la mayor parte de su vida de profesor. Cuando la madre de Lara advirtió la fortuna que significaba tener en Little Flatbury a un hombre tan inteligente, le pidió que aceptara a Lara como alumna y, aun cuando Jane era mayor que ella, se convirtieron en muy buenas amigas. Pero ambas tenían caracteres muy diferentes. Jane, quizá por no haber tenido la compañía de su madre, era tímida, débil de carácter y muy insegura. Sin embargo, era bastante bonita, con cabello rubio y un precioso cutis, claro y sonrosado. En su pequeño rostro, lo más bello eran los ojos, de color azul cielo, que miraba al mundo tanto con sorpresa como con cierta reticencia a involucrarse en todo lo que no fuera simple y directo. La muerte del señor Cooper fue un desastre, porque su pequeña pensión también murió con él, lo que significó que Jane tuviera que ponerse a trabajar para vivir. El único trabajo para el que estaba preparada era el de institutriz, y fue Lady Hurlington quien le consiguió empleo con una de las parientas de su esposo, que vivía en un mundo muy diferente al de ellos. Jane se había mostrado agradecida en extremo, y se dirigió a la casa de Lady Ludlow, en Londres, donde había de enseñar a 3 niños pequeños y, por lo que Lara había sabido, lo hacía con mucho éxito. Mientras abría la puerta del estudio y Jane la seguía, Lara pensó que había sido providencial que llegara justo en ese momento, cuando ella estaba tan necesitada de información acerca del ambiente para el libro sobre la vida de una institutriz. «Siéntate, Jane», le dijo. «Supongo que ya almorzaste y, aunque es temprano para el té, le pediré a la nana que te sirva un poco de café». «No, gracias, no quiero nada, Lara, excepto tu ayuda». «¿Mi ayuda?», repitió Lara y sonrió. «Eso es también lo que yo quiero de ti». Le pareció que Jane la miraba intrigada y se apresuró a explicar. «Por el momento no importa. Primero dime tú qué necesitas y después yo te lo diré». Jane se quitó los guantes blancos y cuando los colocó sobre su regazo, juntó las 2 manos y dijo: «Oh, Lara, tengo un gran problema». La forma en que hablaba le indicó a Lara que era serio. «¿Un problema, Jane? ¿Qué ha sucedido?» «No sé, en verdad, cómo empezar», contestó Jane. «Pero la razón para venir hoy era pedir a tu padre si era posible que me diera otra recomendación». «¿Qué sucedió con la que tenías?» «Lady Ludlow se la dio al marqués de Kensington, que es donde ahora estoy empleada». «¿Dejaste a Lady Ludlow?», preguntó Lara. «No lo sabía». «No fue por nada que hubiera hecho mal», se apresuró a decir Jane. Pero los 2 chicos se fueron a la escuela preparatoria y se decidió que la niña tomara lecciones con otros pequeños de su edad. «Oh, pobre Jane. Así que ya no te quisieron con ellos». «Sentí mucho la separación. Había sido feliz allí y Lady Ludlow fue muy gentil conmigo. Así que ella te consiguió una nueva colocación». Jane asintió con un movimiento de cabeza. «¿Y qué hay de malo en ella?» Por un momento pensó que Jane no iba a responder. En sus ojos azules había una expresión que Lara no pudo comprender. Entonces dijo: «Oh, Lara, estoy tan asustada. No sé qué hacer».
Cuéntamelo todo, desde el principio, sugirió Lara. Por su mente cruzó como un relámpago la idea de que las revelaciones de Jane sobre lo que le sucedía en su puesto de institutriz eran exactamente lo que necesitaba para su novela. Pero entonces comprendió que era muy egoísta al pensar así, y que debía concentrarse en ayudar a Jane, quien, estaba segura, nunca sería capaz de hacerlo por sí misma. Cuando Lady Ludlow me dijo que iría con el marqués de Kensington, me alarmé bastante, explicó Jane, porque él es muy importante. ¿Quién es?, preguntó Lara. Nunca lo he oído nombrar. Es amigo del príncipe de Gales y posee muchos caballos de carreras. Lady Ludlow habló de él en una forma que me hizo comprender que lo admira. Parece maravilloso. Prosigue, Jane. ¿Cómo es la vida del marqués? No es casado, contestó Jane. Yo cuido a su sobrina, hija única de su hermano mayor, quien murió sin tener un hijo varón. Oh, ya veo. Así fue como el actual marqués heredó. Así es, y Georgine es una niña muy tierna. ¿Cuántos años tiene? Tiene 10, pero es bastante tonta y no puedo enseñarle mucho. ¿En dónde vive el marqués? En una enorme mansión llamada Kensington Priory. Tiene alrededores muy bellos, y yo sería feliz allí, excepto que... Se detuvo y se mordió el labio inferior, como si le temblara. Los ojos de Lara brillaron de interés. ¿Qué ha sucedido, Jane?, le preguntó. Es el marqués quien te hace difícil la vida. No sabía cómo expresarlo en palabras, pero en su imaginación estaba segura de que había un perverso villano, como en las obras de teatro, que amenazaba a la tierna y pura doncella, que era Jane, y a la que solo el héroe podría salvar. No es el marqués la dificultad, balbuceó Jane, sino su amigo. ¿Qué amigo? Su nombre es Lord Mayor, y es bastante viejo. Lara esperó y Jane añadió: Oh, Lara, le tengo miedo, no sé qué hacer. Debo salir de esa casa, pero no tengo a dónde ir. Lara acercó un poco su silla hacia Jane. ¿Qué hace que te atemoriza tanto? Se presenta en el salón de clases las tardes en que estoy sola, y antes de anoche trató de besarme. Oh, Lara, sé que eso es malo y perverso, pero no me escucha cuando le digo que se vaya. ¿Cómo fue que pudiste salir hoy? Tuve suerte. Ayer en la mañana Georgina sintió un fuerte dolor en un diente. Estaba tan mal que le dije al secretario de su señoría, el señor Simpson, que es quien maneja la casa, que necesitaba ver a un dentista. Así que la llevaste a Londres. Sí, visitó al dentista, quien diagnosticó que tiene un absceso en un diente. Estaba tan molesta que él insistió en que hoy se quedara en cama. Se detuvo para tomar aliento y prosiguió. Su vieja nana fue a Londres con nosotros y se quedó con ella en la casa a Kensington, lo que me dio la oportunidad de tomar el tren para venir aquí. Pero debo tener cuidado de no perder el de las 5 de regreso. Tendrás que caminar hasta la estación, a menos que papá regrese con el carruaje. Me iré con suficiente tiempo. Cuéntame sobre Lord Mayor. Está siempre en Kensington, porque al marqués le agrada su compañía. Hay grandes fiestas y no me explico por qué Lord Mayor me busca cuando las damas que invita el marqués son tan bellas y tienen una ropa como nunca podrías imaginarte. También quiero que me hables de ellas con todo detalle. Pero por ahora hablemos de Lord Mayor. Estoy segura de que puedes decirle que te deje en paz. No me hace caso, respondió Jane. Insiste en decirme lo bonita que soy y es tan imponente. Además, es difícil ser grosera con un caballero que tiene, cuando menos, 40 años. Es el tipo exacto de hombre que pensé, le dijo su imaginación a Lara. Estaba segura de que Lord Mayor sería bastante alto, grueso y robicundo, y fumaría a puros. ¿No es posible, preguntó, que le hablaras al marqués de su amigo y le pidieras que le ordenara a Lord Mayor que te dejara en paz? ¿Hablar con el marqués?, exclamó Jane con horror. No podría. Sí, se me hace difícil hasta darle los buenos días o las buenas tardes. Es terrible. ¿Por qué? ¿En qué forma?, preguntó Lara. Es difícil de explicar, contestó Jane. Es muy cínico y autoritario, y parece sentir un gran desprecio por todo y por todas, en especial por mí. Oh, pobre Jane, exclamó Lara, comprensiva. Parece que has llegado al lugar menos adecuado para ti. Sabía mejor que nadie lo incapaz que era Jane de enfrentarse incluso con las más pequeñas dificultades de la vida, y ni qué decir con caballeros que la asediaban, evidentemente con malas intenciones. Lara era muy inocente,
y no sabía a ciencia cierta lo que esto significaba. Solo sabía que los villanos de las novelas que había leído y de las historias que llenaban su mente siempre perseguían a inocentes doncellas, no porque quisieran casarse con ellas, sino para ofrecerles lo que se describía como un destino peor que la muerte. En qué consistía, ella no tenía la menor idea, pero sabía que tenía algo que ver con los 10 mandamientos. En ocasiones, su padre había predicado en contra de los pecadores que merecían el fuego del infierno, y los pecadores, de forma inevitable, eran los villanos de sus historias. Ahora Jane, con su problema, le proporcionaba decenas de argumentos. Sentía que los dedos le hormigueaban por el deseo de comenzar a escribirlos en los cuadernos limpios que le habían sobrado de cuando recibía lecciones, pero que ahora ya contenían 2 capítulos de su primera y valiosa novela. «Háblame del marqués», dijo, y le pareció que Jane se estremecía antes de decir: «Es terrible, y yo nunca me acerco a él, si puedo evitarlo. Pero Lord Macaulay es mucho, mucho peor. Oh, Lara, ¿qué puedo hacer para que me deje en paz?» Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.